Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Amén. Gloria a Dios. Y esta es la experiencia que tenemos cada uno de nosotros que hoy nos reunimos a experimentar la obra transformadora de Dios. Miren, les invito a que abran la Biblia en Romanos. Romanos capítulo 1, texto 16. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos que ahora al momento de ver tu palabra sean quitadas de la vista en lo espiritual, de los oídos, todo tipo de impedimento para que tu palabra pueda ser retenida en nuestros corazones, llevada a la práctica para la gloria de tu nombre y edificación de tus hijos. Leemos tu palabra en tu nombre y te damos gracias por la obra poderosa de tu palabra y la obra del Espíritu Santo en esta mañana en medio nuestro. En el nombre de Jesús, Dios eterno. Amén y amén. Gracias, Señor. Capítulo 1, texto 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Aleluya. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay algo maravilloso aquí en la palabra de Dios. No sé lo que usted piensa cuando lee la Biblia, pero creo que cada palabra, cada letra que se extrae de la Biblia y entra por nuestros oídos para llegar al corazón, es algo que va a impactar todo nuestro ser. Es algo que va a afectar nuestra vida en lo personal y también en relación con todos los demás. Si a la palabra solamente la leemos como quien lee un libro común para ver qué es lo que nos dice de nuevo, bueno, así será el resultado. Pero el apóstol Pablo, inspirado por Dios, declara que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, es poder de Dios. Y es por eso que el apóstol dice que él no se preocupó tanto por hablarle a las personas con palabras de humana sabiduría. ¿Por qué? Porque prefirió ser un transmisor de la palabra que viene directamente de Dios, porque es esa la palabra de Dios la que tiene el poder de obrar de una manera maravillosa. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahí estamos. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios nos sana. La palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios nos une más. La palabra de Dios nos aleja del pecado. La palabra de Dios tiene un poder que a veces uno se olvida de dimensionar, de ponderar. Pero estamos en esta mañana para ver las cosas que Dios hace a través de su palabra. Bien, cuando llegan los momentos difíciles a nuestras vidas, porque los momentos llegan en lo personal, a veces en lo familiar, ¿por qué no a veces en lo congregacional? Cuando las cosas no salen bien,
uno entra como en una especie de crisis, hay que cruzar la tormenta, ¿verdad? Y cuando estamos atravesando situaciones difíciles, por ejemplo, se utilizan términos como estos. Hermanos, ayúdenme a orar porque se me está complicando las cosas. Oremos mucho porque se me están complicando las cosas. Y por ahí van los mensajitos de texto, ahora los WhatsApp. Oremos mucho para que Dios escuche. Bueno, esa es la intención del corazón. Pero sabemos, hermanos, que no se nos cae un cabello de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa. La Biblia lo declara así y debemos creerlo. A veces nosotros entramos en ansiedad y en crisis, pero Dios todo lo sabe, todo lo ve. Está con nosotros porque así lo ha prometido a cada instante. De manera que el Señor en esta mañana está aquí con nosotros. Por eso cantábamos esta mañana, el Señor está en este lugar. Y hemos dicho algo más. Hemos comprometido a nuestro Señor. ¿Está para qué? Para sanarme. ¿Para qué? Para darnos libertad. Porque Dios nos ama. Muy bien. Así que en el nombre del Señor, utilizando su palabra, en esta mañana vamos a sacudir la trinchera del enemigo. En el nombre de Jesús vamos a orar para que Dios quite toda enfermedad, toda dolencia, todo peso que oprime, toda situación que parece difícil, para ver que Dios siempre está en control de toda la situación. Bien, pero vamos a ir a la Biblia, porque para eso está la palabra de Dios. Quiero pedirles que abran en Filemón. Filemón. Eso sería bueno que después a la tarde, después que usted descansó su siesta, disponga un tiempo para leer Filemón. Son nomás 25 textos. Lo puede hacer y meditar en todo esto de una manera mucho más profunda de lo que lo vamos a hacer en esta mañana. Desde el texto 1 al 7 vamos a leer, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Doy gracias a mi Dios, haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Muy bien. ¿Quién era Filemón? ¿Qué tipo de persona era Filemón? Y nosotros, si leemos detenidamente acá en esta lectura del texto 1 al 7, podemos sacar algo en claro de lo que había en la vida de este varón Filemón. La Biblia dice en el texto 1 que él era colaborador de Pablo y el resto de los hermanos. ¿Sí? Ahí está en el texto 1. De manera que era un hermano útil en la obra de Dios, en el servicio que la iglesia estaba brindando a los demás. Pero fíjense, menciona a Apia, su esposa.
Hoy a los chicos Apia les suena el nombre de la moto, pero Apia acá es la esposa de Filemón. Y menciona a la esposa. Y después sigue con otro nombre por el que usted no se pelearía por tenerlo, Arquipo, que también está comprometido con la obra de Dios. Y dice que este varón, que había aprendido bien lo que Josué dijo hace mucho tiempo, yo y mi casa serviremos a Jehová, tenía una iglesia en su casa. Así que en ese hogar, el hogar de Filemón, era una casa de puertas abiertas para servir a Dios. Él y su casa servían a Dios. Era amado, era fiel, amaba a Dios y con todos los suyos. Qué preciosa familia, ¿verdad? Estaba bien este varón. Estaba bien en cuanto a aquellas cosas que son de material. Porque tenía personal a cargo, esclavos en ese tiempo. Muy bien. Y cuando nosotros leemos todo esto, nos vamos dando una idea de lo que es. Pablo dice que da gracias a Dios haciendo siempre memoria de Él en las oraciones y habla porque oigo, otros testifican, texto 5, del amor y de la fe que Filemón tiene hacia Jesús y para con todos los santos. Y una vez más queda aquí demostrado que nuestra relación con nuestro Señor determina el nivel de relación que tenemos con los demás. ¿Amén? Amén. Entonces Filemón amaba a Cristo y amaba a todos los hermanos en la fe, como lo hacemos nosotros. Amamos a Cristo. ¿Amén? Amén. Amamos al hermano. Dígale, te amo, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está. Muy bien. Y habla de la fe, y habla del gozo, y a todo esto nosotros podemos decir qué lindo, qué hermoso que es, ¿no? Ahora se imagina a Filemón, un hombre que amaba a Dios, tan temeroso, junto con su familia. ¿Usted se cree que si él amaba a Dios? Esta es una pregunta para que a la tarde usted lo pueda meditar. Un hombre como Filemón sentía la necesidad de que también sentía Pablo y la necesidad de que debe sentir todo cristiano de compartir con otros lo que de gracia hemos recibido de nuestro Dios. Pero ¿qué sucede? Había en la casa de él otro personaje que está acá, que se llama Onésimo. El nombre Filemón quiere decir afectuoso. El nombre Onésimo significa útil, y parecía una ironía. Bueno. Onésimo en la casa, yo no sé, porque si leemos detenidamente, no lo dice. Pero Onésimo, siendo parte integrante de toda esa casa, él era un esclavo allí. Hizo algo que para nada fue bueno. ¿Qué es lo que hizo? Él robó lo que le pertenecía a Filemón y huyó bien lejos donde nadie lo podía encontrar, a utilizar lo que él había sacado de esa casa. Ahora piense por un momento en esto. Me arriesgo a creer, no lo dice la Biblia, que Filemón no ocultó su fe en Cristo Jesús y que trató de transmitir a todos, así como lo hizo fielmente a su familia. De manera que intuyo, Onésimo puede haber sido afectado, pero no respondió afirmativamente. Lo cierto es que de pronto, en la casa de este hombre tan temeroso de Dios, donde los hermanos se reunían y la presencia de Dios se manifestaba, sucede un hecho con este personaje Onésimo que hace un interrogante enorme que se abre, ¿cierto? ¿Cómo fue posible todo esto? Aquí podría decir, bueno, mira, tanto ama
Filemón a Dios junto con su esposa, la casa que ellos tienen está entregada al servicio para Dios. Van y vienen los discípulos y mucha gente se reúne, pero ahí adentro, ahí aparece el pero que borra todo lo anterior, ¿no? Pero ahí adentro se enteraron lo que pasó. ¿Vieron lo que pasó? ¿Te enteraste la última noticia? Onésimo se fue de la casa. El esclavo se mandó mudar. Le robó, se fue. ¿Y ahora qué? Huele a derrota eso, ¿verdad? Filemón diciéndole a su esposa, ¿viste? Se fue Filemón, se fue Onésimo. Y los hermanos, se fue Onésimo. Se fue. Pero no termina ahí el pasaje de la Biblia. ¿Qué habrá quedado en el aire? Uno dice, sí, se fue. No, se fue una persona. Filemón, un hombre en quien latía el amor de Dios por las personas, no podía ser un hecho menor la actitud de Onésimo. Y creo que él lo habrá encomendado a Dios. Lo pongo en tus manos. Tócalo. Lo pongo en tus manos. Y mientras tanto, había que sobrepasar ese momento que quizás a nosotros, como está aquí escrito en la Biblia, y como es tan antiguo, podemos decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo mío? Hermanos, a veces llegan momentos donde nos hacemos preguntas, donde no entendemos por qué pasan las cosas que pasan, y a veces quienes están cerca nos dicen, ¿y por qué te pasa esto? ¿Y por qué Dios guarda silencio? ¿Y por qué Dios lo permite? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Lo cierto es, número uno, Filemón no disminuyó su fe. Filemón no dejó de tener confianza en Dios. Filemón se mantuvo intacto, con una entereza que sorprende. Él y toda su familia, sirviendo a Dios. Lo que había sucedido impactó su vida, pero se sobrepuso porque él había aprendido que la fe tiene que estar puesta en Cristo. ¿Amén? No en la circunstancia que anima la fe o la baja la fe. La fe es la confianza que tenemos en ¿quién? Y bueno. Y fiel es el que nos llamó. Fiel es el que está obrando en nosotros, aunque la circunstancia se muestre hasta adversa a los ojos humanos y de las personas que estén a nuestro lado. Debemos creer y confiar en Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, así que parece como si fuera una contradicción. Decimos, un hombre como Filemón tendría que todas las cosas salirle bien. Tenía que ser un exitoso, un número uno. Él y su familia. Y andar siempre gozoso y orar sin cesar. Pero vinieron los problemas y allí se generó todo eso. Pero él se mantuvo intacto. Se mantuvo firme. Hermano, en medio de la prueba, usted tiene que depositar su confianza en Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás, ¿qué hace ¿qué dice la palabra? Prosigo a la meta. Olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. No se ponga a espiar lo que quedó atrás, porque va a volver al pasado, va a volver al ayer y va a quedar entrampado en eso. Olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento. ¿Amén? Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Onésimo. ¿Qué pasa con Onésimo? Onésimo se fue,
Tampoco la Biblia dice cuál era el pensamiento, qué es lo que quería hacer. No dice nada con respecto a esto. Pero nosotros podemos advertir que quien ha quitado, ha sustraído algo a su amo y se alejó, por algo lo hizo. Había en su conciencia una carga, en su corazón también. Y había una realidad de vida totalmente diferente a la que él tenía cuando estaba bajo las órdenes de Filemón. Allí recibía las directivas y tenía una tarea que realizar porque esa era su condición. Y podía sentir el beneficio y ser afectado por la vida de esa familia. Pero él había ejercitado la capacidad de decidir, a pesar de que era un esclavo, esa facultad que Dios le ha dado a todo ser humano, y él decidió hacer algo que le complicaría la existencia. Robar y huir. ¿Hasta dónde? ¿Para hacer qué? ¿Cuáles habrán sido sus planes? Seguramente él tenía planes en su corazón. Pero ¿saben qué? Más allá de los planes de Onésimo, más allá de lo que piensa Filemón, más allá de lo que son mis planes y los tuyos y los míos, está Dios, que es soberano. ¿Amén? Y nada ni nadie se puede ocultar a la mirada de Dios. Nada ni nadie. Nada está escondido, está velado para Él. Bien. ¿Y qué pasa? Tiene un encuentro nada más ni nada menos con el apóstol Pablo. No dice la circunstancia, dice Pablo que él engendró a ese joven en las prisiones, y habla en plural. No nos dice detalladamente cómo sucedieron todas estas cosas, pero sí dice claramente lo siguiente. Lo vamos a leer, texto 8. Aquí está él peticionando a Filemón. Por eso dice Pablo intercede por Onésimo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Vemos dos cosas ahí de paso. La primera es que Pablo, siendo ya un hombre experimentado en el servicio de Dios, siendo ya una persona anciana, se dirige a Filemón de una manera tan correcta, tan prudente. Él no impone. Él no sobrepasa por encima de Filemón, sino que utiliza este término tan hermoso que es te ruego. Y estas son el tipo de palabras que tenemos que utilizar nosotros en nuestro lenguaje cotidiano, porque representamos a Dios. Amén. Amén. Digo esto porque por ahí, cuando creemos que nos asiste el derecho, a veces lo ejercemos con términos que se dicen de una manera inadecuada. Pablo me está hablando de Onésimo. Difícil de hablarle a Filemón, humanamente, de Onésimo. Pero sin embargo, Pablo enfrenta la situación. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego, ¿por qué? Por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Hermanos, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama a la persona, aunque desaprueba lo malo que hace, pero no se queda con eso. No se queda con que ama a la persona, pero desaprueba lo que hace, sino que fíjese lo que hace Dios. Y no para uno ni para dos, sino para todos los que son amados por Dios y están realizando pecado.
¿Qué dice la palabra de Dios? Porque de tal manera ama Dios al mundo, a las personas, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Muy bien. Entonces allí vemos que lo mejor que le pudo pasar a Onésimo, después de tan terrible decisión, fue tener un cruce, un encuentro con Pablo. Y Pablo allí nomás lo puso y lo confrontó con la palabra. Con esa palabra que leímos en Romanos 1:16. ¿Se acuerda lo que dice? Poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Amén. Entonces, si hay algo que este Onésimo necesitaba, es un toque de Dios en su vida, es conocer a Cristo y recibir la salvación. Y Pablo entonces no distrae su mensaje y es directo. Pablo sí que hacía esto de una manera inmediata. Por eso Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Tenía en él un deseo tremendo de compartir a otros esta verdad gloriosa del Evangelio. Muy bien. Dice, el cual en otro tiempo, texto 11, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo, cuyo nombre es útil, pasó a ser inútil cuando robó, huyó y él solito se metió en ese problema. Pero cuando Dios empieza a hacer una obra en él, a los ojos humanos sigue siendo el mismo Onésimo. Dios se encarga de transformar esta vida. Y miren lo que dice Pablo. No solamente lo reconoce como un hijo espiritual, sino que reconoce también que tanto a él como a Filemón, Onésimo es útil. Amén. 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 Cuando Dios toca una vida, como lo hizo contigo, como lo hace con Filemón, como lo hace conmigo, pasamos a ser para Dios material disponible para sus propósitos. Hay en nosotros una realidad que comienza en el corazón de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero bien, entonces el apóstol ya lo pone en situación de que es útil. Pero el texto 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Y ahí le está dando unos pequeños detalles prácticos. Ahí se lo manda de nuevo a la casa. ¿A dónde? ¿A dónde? Al lugar del fracaso. Al punto de partida. Qué momento difícil para Onésimo. ¿Por qué? Porque bueno, ya allá a la distancia, junto con Pablo, que lo quería como un hijo, sirviendo y habiendo comenzado una nueva vida en lo espiritual y en lo material, lejos había quedado la casa de Filemón, atrás habían quedado aquellos momentos, pero Dios, que todo lo sabe, le dicta a Pablo, que hace su voluntad, la necesidad de enviarlo a Onésimo a la casa de Filemón. Y usted lea detenidamente, en ningún lugar va a escuchar que Onésimo, quien ha recibido a Cristo en su corazón y está sirviéndole, reniega de la decisión de Pablo y dice, yo me quiero quedar acá y no quiero ir allá. Sino que él acepta y va a tener un encuentro ¿con quién? Con Filemón. ¿Cómo presentarse ante Filemón? ¿Qué decirle a Apia? ¿Qué decirle a los hermanos? Hermanos, a veces queremos evitar, los seres humanos, el lugar donde consideramos que hemos fracasado. El escenario de nuestra derrota. Pero hermanos amados, quiero decirles que Cristo Jesús marcó algo en nuestra vida para que nosotros nos demos cuenta
del amor que Dios tiene para con nuestras vidas. Aleluya, ¿no? Muy bien. ¿Sabe? Hay otro personaje que va con él. Es Tíquico. Mire este nombre. Tíquico. En la epístola a los Colosenses, usted lo va a ver, Pablo lo comisiona. Y Tíquico es alguien que aparece así. También ama a Dios y sirve. Y ese hermano Tíquico, ¿a quién le gustaría llamarse Tíquico? ¿Ve? Pero Tíquico amaba a Dios, amaba a sus hermanos, y él va acompañando a Onésimo. Y Dios también se vale de esos hermanos que a lo mejor no lo tenés en la mente, que están sirviendo a Dios, pero que sienten en su corazón la necesidad de decir, yo voy a estar presente. Por ejemplo, la actitud de nuestra hermana Silvia para el día viernes es lo más parecido a Tíquico. Y hay hermanos así. Y si usted siente en su corazón el deseo ardiente de estar presente en la oración y el acompañamiento en algo de una situación de un hermano, allí está usted experimentando el mismo espíritu que tenía Tíquico, que le ayudó. Le fue como un bastón, o le fue como algo que le servía de soporte. ¿A quién? A Onésimo, cuando Onésimo fue a la casa de Filemón. Por un momento quiero que piense usted junto conmigo en el encuentro. En ese encuentro. Allí van Tíquico y Onésimo. Tíquico llevaba las cartas del apóstol y lo acompañaba a Onésimo. Yo no sé si Onésimo tenía ganas de hablar, pero él sabía cuál era el camino de vuelta a casa. ¿Qué es lo que cambiaba? Que salió huyendo, habiendo hecho lo malo, con el deseo de no volver, pero ahora transformado su corazón, volvía a casa con la convicción de que Cristo era su Señor. De que no defraudaría a Dios, defraudando la confianza del apóstol y habiendo dado muestras de su interés de servir a Dios y de ser útil a la causa de Cristo, él volvía al escenario donde quizás humanamente hablando se produciría su mayor derrota, su mayor vergüenza. Como esto es algo que intensamente mueve lo emocional, ahí está Tíquico, el compañero fiel, que está al lado, por sí, por lo que haga falta. Y a todo esto lo maneja Dios. Y allí va. Decimos que Dios es un Dios de procesos. Texto 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese siempre. No ya como esclavo, sino como más esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Qué precioso, ¿no? Texto 18. Y si en algo te dañó o te debe, ahí está Pablo haciéndose cargo. Ponlo a mi cuenta. Como padre espiritual se hizo cargo. Ponlo a mi cuenta. ¿Amén? Amén.
Porque hermano, tu dolor es el mío, tu alegría es la mía. Amén. Ponlo a mi cuenta. Te lo pagaré. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú me debes también. Y después sigue hablando acerca de otras cosas inherentes a la visita que él espera tener allí. Ahora díganme lo siguiente, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue ese encuentro? Llegó a la casa, seguramente que Tíquico tomó la palabra. Pero ¿qué pasa cuando suena la puerta de la casa? Alguien atiende, ¿verdad? Alguien llama a la puerta. Alguien llama a la puerta. Vamos a ver quién es. Y ahí se acerca y ve. Onésimo, acompañado de Tíquico. Seguro que lo pescó infragante y lo trajo de una oreja para casa. Ahora me va a escuchar eso. No dice así la palabra. Sino que Filemón, cuando pasó lo que pasó, lo encomendó a Dios. Cuando viene Onésimo, ¿cómo saber lo que pasa en Onésimo? Si la carta tiene que ser leída. No había lo que hay ahora, el mensajito de texto, el WhatsApp, todas esas cosas que nos ponen al tanto de las cosas que van a suceder. Había que oírle hablar. Pero ahí venía Onésimo con un rostro resplandeciente, con un corazón cambiado, para decirle, perdón por el daño que te he causado. Filemón, Señor, mi hermano en Cristo Jesús. Amén. He tenido un encuentro con Cristo y aquí estoy. Vengo a pagar mi error y a ponerme al servicio de Dios, al servicio tuyo y al servicio de toda la casa. ¿Qué piensa que hizo Filemón? Filemón empezó a ver lo que Dios había hecho. Y él dijo, gracias Dios, porque lo mejor que pude hacer no es caer en un estado de depresión anímico, sintiéndome mal cuando Onésimo hizo todas estas cosas, sino que traté de reponerme ante acusé el impacto y lo encomendé a ti. Y Dios, que todo lo puede, cuando nosotros como Filemón le encomendamos a Él una causa, Él entra en acción y Dios dispone todo lo que hace falta, y Dios dispone de Pablo, y allí en las prisiones se encuentra con Onésimo, le predica el Evangelio, ese Evangelio que tiene poder de Dios, y se hace efectivo en el que cree, y el corazón de Onésimo responde a la obra del Evangelio, a la obra del Espíritu Santo, y se transforma en un esclavo libre para servir a Dios, sirviendo a los hijos de Dios, dispuesto a ir y a enfrentarse con la persona que él le había causado tanto daño, para decirle, quiero que arreglemos nuestras cuentas, pero a partir de ahora seguiré sirviéndote, porque amo a Dios. Vengo a pedirte perdón a vos, a toda tu familia y a todos los hermanos. Y es cortito, en un solo capítulo está eso. Y dígame entonces, Filemón lo recibe. ¿Qué hace? Lo integra a la familia. Ya no como esclavo, sino como un miembro más de esa familia espiritual
con todos los hermanos. Y ahí se produce la primera reunión. Yo no sé si fue de escuela bíblica, de grupo casero, de qué lo que fue, reunión de alabanza, pero ahí estaba Filemón. Y ahí estaba Onésimo. Y Filemón dice, demos gracias a Dios porque Él todo lo puede. Trajo de nuevo con nosotros a Onésimo, y Onésimo tiene un testimonio para contarle, y Onésimo cuenta el testimonio, y cuando los hermanos escuchan el testimonio, todos a coro dicen gloria a Dios, porque Dios todo lo puede, y al que cree todo le es posible. ¿Amén? Hermanos amados, fíjense, cuando los momentos difíciles, donde creemos que las crisis vienen, y el diablo aprovecha para cuestionarte en la fe, para decirte, mira que te has salido del propósito de Dios, todo te está yendo mal. La gente que tenés en tu casa, en vez de responder bien a Dios, está respondiendo mal y empiezan un montón de frente a levantarse. Cuando allí entonces uno es como que la fe tambalea y dice, parece que Dios conmigo ha cortado la línea de comunicación. En vez de hacer eso, hay que aprender a encomendar a Dios. ¿Por qué cosas? Lo susurra Pablo. Tal vez para esto se separó de ti, para que volviendo lo recibas como a un hermano en Cristo. ¿Amén? Hermanos, a veces hay circunstancias que nos van a llevar a doblar nuestras rodillas delante de Dios, que nos van a hacer revisar cosas en nuestra vida, y vamos a tener que decirle, Dios mío, confío plenamente en tu obrar. Amén. Y hermanos amados, el obrar de Dios no es como la cuenta matemática, 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, porque la matemática debiera ser exacta, pero no la es. Dios abre caminos donde no lo hay. ¿Amén? Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Dios entra en un hogar en crisis y pone todas las cosas en orden. Dios entra en un corazón que ha perdido el rumbo y cambia las cosas. ¿Y de qué manera lo hace? A través de su palabra y la obra del Espíritu Santo. Amén. A veces parece que hay causas perdidas. ¿Cuándo volverá Onésimo? Nunca más. Y por ahí se levantan voces. Por algo se habrá ido Onésimo, ¿no? Habrá hecho justicia por su propia cuenta. Quizás Filemón no le pagaba lo que debiera pagar, le voy a saber qué, uno lo tendría también. Ahí empieza el acusador, el diablo, ¿no? Y de él que te debe, y uno entra en angustia. Hermanos amados, dice la palabra de Dios, si alguien habla mal de nosotros, somos bienaventurados. Pero si ese alguien habla mal mintiendo, si ese alguien dice la verdad, arreglemos nuestras cuentas con Dios. Pero si no, somos bienaventurados. Y se levantarán voces. Pero lo importante es que tu voz se levante delante de Dios para decirle, Padre, interviene en esto, por favor, porque quiero ver tu gloria. Amén. Y allí en la casa de Filemón, creo que la primera reunión con la presentación de Onésimo fue un encuentro glorioso donde Dios fue exaltado, reconocido como el Señor de los señores, el que todo lo puede para la gloria de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Y en esta mañana vamos a orar. Y si usted tiene una necesidad de que Dios obre en su casa, sea cual sea la necesidad. Aquí hemos citado a un Onésimo que se llevó lo que no era suyo, pero puede ser cualquier necesidad, que le quitó la paz, que trajo contrariedad a su fe y a su relación con Cristo, o que quizás haya sido ya de estado, digamos, de conocimiento de otras personas y ahí están.
y usted sufre en esta mañana por eso, vamos a llevar a Dios en oración. Allí donde está usted, ore en el nombre de Jesús y dígale: Padre, entrego a ti esta causa. Interviene en mi hogar. Interviene en mi familia. Y usted póngale el nombre por lo cual usted está pasando un momento especial en su hogar. Aprenda a dejar en manos de Dios, que todo lo puede, y Él se encargará de hacer su obra. Crea que lo sobrenatural de Dios viene cuando nosotros le permitimos, porque Dios hace lo imposible después que nosotros hacemos lo posible. Padre, en el nombre de Jesús, entrego a ti esta causa, la que tú conoces está en mi corazón. Para mí es imposible, pero lo pongo en tus manos. Comienza a obrar como lo hiciste con Onésimo. Obra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Porque quiero que no dentro de mucho tiempo, cuando tú hayas hecho todo lo necesario, en esta casa donde hoy se huele a derrota, la gloria del Dios Todopoderoso se manifieste para bien. Y que la alegría que produce tu presencia vuelva a ser la felicidad en esta casa. Porque he decidido con mi casa servirte a ti. Con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Señor, pongo ante ti sus rebeldías, sus vaivenes en cuanto a la fe, sus situaciones que no puedo cambiar, Padre, en el nombre de Jesús, las pongo ante ti. También te pido, Padre, en esta mañana que pongas en cada uno de nosotros el mismo espíritu que hubo en Tíquico, aquel varón para nosotros, nombre extraño, pero que estaba 100% lleno del Espíritu Santo, que servía a tu causa llevando las cartas del apóstol a las diferentes iglesias, pero también siendo de compañía para dar ánimo, fortaleza y aliento. Compañero en el caminar, quizás en silencio, sin mucho que decir, pero siendo alguien que espontáneamente, en respuesta a Dios, ofrecía su servicio. Padre, en el nombre de Jesús, levanta en esta mañana en medio nuestro hombres y mujeres con este espíritu de estar presente, de acompañar, de ir a poner su oído, extender su brazo, a dar una mano extendida. Dios mío, glorifícate en medio de tu pueblo en este día. Y ahora, Padre, sabiendo que tú tienes poder para cambiar los corazones y las mentes, te pedimos por todos los hermanos en esta mañana que están enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que por tu llaga hemos sido curados. Por tu llaga hemos sido curados. Por tu palabra hemos sido limpiados. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana arranca toda enfermedad que afecta a los bronquios, todo resfrío, todo dolor de garganta, todo malestar, en el nombre de Jesús sea quitado. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús rechazamos todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, esta mañana declaramos sanidad para todo el pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, que los hermanos que están guardando cama, tocados por tu Espíritu Santo en esta mañana, se levanten, sean fortalecidos en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre. Te alabamos y te glorificamos. Tu presencia, la que produce paz y gozo, se establezca en nuestras vidas y en los hogares para la gloria de tu nombre. Gracias te damos. Gracias te damos. Gracias te damos. Póngase de pie. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Nos podemos imaginar aquel momento cuando en la casa de Filemón los hermanos se reunían para recibir tu palabra. Pudieron ver a Onésimo, la alegría en su corazón.
testimonio solamente pudieron decir: recibe toda la gloria, Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Y ver a Filemón y a Onésimo fundidos en un abrazo, porque ahora son hermanos en Cristo Jesús. Se cumplió el propósito de Dios. Aleluya. Cantábamos en esta mañana: a Él sea la gloria. Cantemos esta canción todos juntos. Más el Dios de toda gracia.